Hoy es un buen día significativo para mí y yo quería compartir un poco las experiencias de mi vida, que ha sido una gran búsqueda por muchos años y ya con mi edad que va avanzando, pues me siento un poco a veces con el derecho y el deber quizá de compartir lo que he aprendido a veces, como se dice en algunas lenguas, en la escuela de los duros golpes. Y hoy es la fiesta de una santa simpática, simplemente una de estas santas que por intuición a veces intuimos que son especiales. Santa María Magdalena de Pazzi, que nació en 1566 y murió el 25 de mayo en 1607. Así que 34 y 7 sería que murió a los 41 años. Una gran mística, de una familia muy noble de Florencia, en Italia, la Toscana, y tenía muchos éxtasis y arrobamientos y una serie de cosas. Los que vean esto en video ven una pintura de la transverberación de Santa Teresa de Jesús, cuando ese ángel la traspasa con un dardo con la punta en fuego, y está también María Magdalena, parece ser con su corazón ofreciéndoselo a Dios, con una corona de espinas que le está poniendo un ángel en la cabeza. Pero la razón quizá también que me llamó la atención esta santa carmelita, y no creo que haya sido carmelita descalza. La reforma de Teresa había comenzado, nunca he tenido muy claro si era descalza o no, pero creo que no. Pero el 25 de mayo del año 1992 fue cuando yo tomé mi vuelo para la República Dominicana para intentar otra vez la vida religiosa con los carmelitas descalzos de esta delegación del Caribe. Incluía Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y una reciente fundación pequeña en Miami. Y yo había sido dominico de votos simples. Los votos se terminaron eh, en los años 70, pero otra vez me vino este prurito, ¿cómo se dice? Deseo de intentar con otra orden religiosa, en este caso los carmelitas descalzos, que siempre me habían llamado mucho la atención por San Juan de la Cruz, que descubrí en el año 1972. Y después, claro, también Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa y todo eso, ¿verdad? Con los dominicos también aprendí de Edith Stein, de otros santos interesantes. Y entonces yo tenía trato con los carmelitas españoles de Miami y con una cierta duda me dijeron que siguiera adelante y entrar al noviciado, y no se encontraba un noviciado eh, adecuado para mí. Yo no quería quedarme en Estados Unidos con los americanos porque mi estilo de vida no es muy compatible con las órdenes norteamericanas.
Y entonces yo insistí en el noviciado lógico, que era el de la República Dominicana. Y me habían dicho en España los carmelitas que eso no era pobreza, sino miseria. Como que desaconsejaban que yo fuera a la República Dominicana en ese año, a esos lugares, porque el estilo de vida era duro para una persona criada en Estados Unidos. Yo era abogado, pero en efecto llegué al barrio más rico quizá de la capital, Santo Domingo, a una casa en un barrio muy bueno y no había electricidad. El próximo día entró un sacerdote a mi cuarto, solo me iba a quedar allí unos días, con una cubeta con un poco de agua. Me dijo: afeítate, rasúrate, lávate la cara, no hay electricidad, no hay agua corriente en este momento. Y eso era en un barrio rico. Después me pusieron en otro barrio mucho más pobre, y de veras que la pasé, era duro, un calor insoportable, no había ventiladores o abanicos como le llamaban, se iba la electricidad, yo iba a mi cuarto por la noche y no se podía leer porque la luz era muy débil, y una serie de cosas, ¿no? El refrigerador obviamente no funcionaba muchas veces, se derretía la comida o se calentaba la carne y la sangre caía al piso, era duro, ¿eh? Uno tenía que bañarse con cubeta muchas veces. Después fui al noviciado en el campo y pasé 15 meses, no poco, 15 meses duros, de veras que yo contaba a veces los días, y el calor a mí me afecta mucho, el sudor era constante, yo me secaba la cara con mi pañuelo y después lo colgaba, a veces le ponía algunos pesos para que colgara del escritorio y se secara algo porque la humedad era grande. Pero me puse a estudiar, que era lo que yo, con eso yo vivía de eso, de estudiar y de leer, de orar, y entonces casi hacía caso omiso, vamos a decir, no le hacía caso a la situación dura física, y vivía en mis libros, lo cual me preparó muy bien, especialmente en la Biblia, durante el año 92, 93. Ya en el año 93, a finales del año, decidieron, habiendo terminado el noviciado, no sin una serie de altibajos de toda clase, no solo míos, sino de otras personas, también de los encargados, decidieron enviarme a España, a Toledo y a Madrid. En Madrid estudiaba en el Seminario Mayor de Madrid, diocesano, y después los fines de semana iba a Toledo a vivir en la casa de los postulantes, y yo era el único ya estudiante, y después había sacerdotes, pero yo estaba entre los dos mundos, no era sacerdote, así que no verdaderamente podía estar con los sacerdotes. Yo tenía más años que algunos de los sacerdotes, yo tenía ya tenía 40 años. Y después los postulantes también me miraban un poco con recelo, pero con eso sí me hice amiguitos, y todavía tengo gratos recuerdos de ese tiempo, ¿no? Pero la orden de los carmelitas descalzos es muy interesante, es la orden de San Juan de la Cruz de las Nadas, y entonces la actitud
carmelitana que aprendí yo y que ellos mismos inculcaban y que ellos mismos habían aprendido a su vez, es de desprendimiento, una palabra también ignaciana de Loyola. No hacerle tanto caso a las condiciones de la vida, ¿verdad? Los franciscanos hablan mucho de la pobreza, los carmelitas practicaban pobreza. En la República Dominicana no había de otra, como se dice, ¿no? El convento había sido construido muy mal, sin supervisión ninguna, un descuido grande de los líderes. Así que los constructores construyeron sin materiales buenos, después se quebraban todas la tubería, que era de plástico, entonces el agua se perdía, así que no encendían la bomba para que hubiera agua corriente, y entonces solo la encendían unos minutos por la tarde, y eso para mí me parecía muy incierto, así que yo prefería bañarme con una cubeta que al final me sobraba el agua, así que me bañaba con un cubo de agua, con un cubito chiquito que me echaba el agua, me enjuagaba después, y pues así pasé los 15 meses en República Dominicana y otros 9 en España. En España era todo lo opuesto, en España se vivía muy bien, tenían buena comida y bebida. Y cuando me tocó visitar a otra orden, los Oblatos de María Inmaculada en las afueras de Madrid, me di cuenta que no todos los religiosos en España vivían tan bien. Así que los contrastes fueron grandes, ¿no? Pero en España la pasé muy duro por la cuestión social de falta de aceptación de un extranjero. Eran personas muy provincianas, eran todos de Salamanca, de los pueblos de Salamanca, y casi no confiaban ni de los gallegos, ni de los andaluces, ni de otros españoles, así que figúrense un americano. Entonces uno sufrió mucho, yo sufrí mucho la noche oscura del espíritu. Finalmente me mandaron a casa y yo estaba devastado, pero regresé a Miami, recuperé mi licencia de abogado, practiqué derecho 2 años, ahorré dinero y fue entonces que me fui para Roma a estudiar teología bíblica y ya terminar mis estudios para poder ser profesor con un doctorado. Así que pasé por muchas cosas y quizá mañana tenga que seguir explicando y compartiendo un poco más.